Empecemos con una oración. Amado Dios, buen Padre Celestial, Señor, gracias por este día que tú has permitido que estemos aquí, Señor. Gracias por tus bondades, por tu amor inmerecido, Señor, para con nosotros. Te ruego, Dios, que el día de hoy sea tu palabra hablando en nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y ayúdanos a poner en práctica todo lo que vayamos a escuchar aquí, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con la historia de un rabino muy famoso que vivió la transición entre la destrucción de la ciudad y el templo de Israel en el año 70 después de Cristo. Se lee en el Talmud acerca de él que cuando sus discípulos acudieron a verle en el lecho de su muerte, prorrumpió en llanto. Y cuando le preguntaron el motivo por qué él lloraba, él respondió: si yo tuviera que comparecer ahora ante un rey terrenal que vive hoy y muere mañana, cuya ira y cuyas cadenas no son eternas y cuya sentencia no es siquiera la muerte eterna, que puede ser aplacado por argumentos o quizás sobornado con dinero, temblaría y lloraría. ¿Con cuánta más razón lo hago cuando estoy a punto de comparecer ante el Rey de Reyes, el Santo, bendito sea Él, que vive y permanece para siempre, y cuyas cadenas son cadenas para siempre, y cuya sentencia de muerte mata para siempre, a quien no puedo aplacar con palabras ni sobornar con dinero? Y no solo esto, sino que se abren ante mí dos caminos, uno al paraíso y el otro al infierno. Y no sé cuál de ambos caminos tomaré, si al paraíso o al infierno. ¿Cómo por tanto no derramaré lágrimas? Esta triste imagen es la de un hombre que se está enfrentando a la muerte y por lo tanto tiembla ante la posibilidad de caer en las manos del juicio eterno y maldición divina. Y el día de hoy, hermanos, veremos a judíos que, al igual que este de aquí, que no les dije el nombre, es Johanan ben Zakkai, no solo pasaron también la transición entre la destrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén, sino también que están enfrentando a la agonía de una muerte cercana. No solo veremos hoy cómo luce un hombre que se encuentra contrito por su pecado, sino también la respuesta de Dios ante una alma contrita. Y antes de ir al pasaje, tenemos que ver un poco acerca del contexto de este libro. Y es que, aparte del pacto abrámico, donde Dios prometió al pueblo de Israel que le iba a dar una tierra y ser una nación muy grande, y que todas las familias de la tierra iban a ser benditas por medio de esa nación, y del pacto davídico, donde Dios no solo volvió a ratificar la promesa de la tierra, sino que también de la descendencia de David, que se iba a establecer un rey perpetuo para Israel. También hay otro pacto que Dios estableció con Israel, el pacto mosaico. En este pacto se establece una serie de bendiciones y una serie de maldiciones dependiendo del comportamiento de ellos. Y en las listas de bendiciones lo podemos leer en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y la lista de maldiciones las podemos leer en Deuteronomio 28, del 15 al 68. Y es importante tener claro estos pactos porque todo el Antiguo Testamento se basa en ellos. Y es específicamente en este pacto, el último que dije, el mosaico, que los profetas basaron sus palabras de juicio al pueblo cuando ellos se encontraban en pecado. Por tal motivo quisiera que leer con ustedes y que me acompañen a Deuteronomio 28, 58, para poder leer cuáles eran las consecuencias para la nación de Israel si es que permanecía en pecado. Deuteronomio 28, 58 leemos: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traeré sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temisteis y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad
y toda plaga que no esté inscrita en el libro de esta ley. Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová. Así como Jehová se gozaba en haceros el bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión en ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conocisteis tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Versículo 67, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que te verán tus ojos. Y es a la luz, a esta promesa de maldición de la ley mosaica, que 200 años después de que los reinos de Israel del norte y del sur se dividieran, que el reino del norte cayó en apostasía, que en el año 722 a.C. fue destruido el imperio del norte por el imperio asirio, y fueron deportados a Siria. En cambio, en el reino del sur, por su lado, y a pesar de no ser mejor moralmente que los vecinos del norte, debido a la influencia de Isaías y algunos reyes piadosos, ellos no fueron destruidos y deportados por los asirios. Sin embargo, esto de aquí iba a cambiar debido a la creciente maldad de sus reyes y por ende de la nación. Y es ahora que quiero ver con ustedes, para entender un poco el contexto, 4 escenarios que llevaron a lo que vamos a ver ahora del libro de Ezequiel. El primer escenario es la caída del imperio de Asiria y degradación de Judá. El imperio de Asiria se encontraba debilitado, el cual era el imperio de esa época que dominaba casi todas las naciones del oriente. Estaba débil por las guerras que habían tenido con los escitas en el norte. Y es ahí que un nuevo imperio nació, el imperio babilónico, que en el año 612 a.C. logró aprovecharse de un débil Asiria y conquistó su capital Nínive a manos de Nabopolassar. Y entonces Asiria retrocedió al norte. En ese momento el rey Necao, el cual era el rey de Egipto, preocupado por un nuevo imperio naciente, subió al norte para ayudar a Siria. Y fue en ese momento, en esa cruzada, que en el año 609 a.C., Josías, el último buen rey del reino del sur, murió a manos de los egipcios. Y es ahí que tras la muerte de Josías, que el reino del sur se depravó aún más de lo que estaba antes, demostrando que su corazón todavía estaba tras los ídolos, la del pueblo del reino del sur. Los esfuerzos de Necao, volviendo otra vez con los egipcios, fue en vano, ya que Babilonia los derrotó y ellos retrocedieron otra vez al sur. Y fue en ese retroceso que ellos igual afianzaron su poderío en esos reinos del sur, y ahí es que también derrocaron al nuevo rey que habían impuesto, que era Joacás, que solo duró 3 meses, e impusieron un nuevo rey y lacayo de Egipto, también de la familia de Josías, a Joacim. Y fue en esa época que Jeremías entra en escena y empieza a profetizar de que el reino del sur, de que los judíos no debían confiar en Egipto, sino que se debían rendir ante Babilonia, el nuevo imperio naciente. El segundo escenario que ahora quiero poner es el nacimiento del imperio babilónico y la primera deportación de Judá. Posterior a todo esto que hemos visto, Necao II, el rey de Egipto, volvió a aliarse con Asiria para enfrentarse a Babilonia, pero perdieron. Y fue en ese momento que definitivamente Asiria había caído. Había terminado el reino de Asiria. Y Nabucodonosor avanzó hacia el sur y conquistó las naciones que antes eran de Asiria y de Egipto. Y fue en el año 605 que llegó a Jerusalén y la sitió. Siendo lacayo de Egipto,
Joacim se suponía que iba a ser llevado preso a Babilonia, pero por un tema providencial, esto no ocurrió, ya que justo en este momento, Nabucodonosor tuvo que regresar a Babilonia para ser proclamado nuevo rey, ya que su padre había muerto. Pero fue en esa cruzada que ocurrió la primera deportación, y fue ahí donde Daniel fue deportado a Babilonia. El tercer escenario que ahora vamos a ver es que en el nuevo reino babilónico es la segunda deportación de Judá. Ahora tenemos aquí a Joacim, que ahora pasó de ser lacayo de Egipto a ser lacayo de Babilonia, aunque con cierta resistencia. Y es ahí que, pese a las advertencias de Jeremías, que le insistía en que aliarse con Egipto no era lo correcto, sino que debían rendirse ante los babilónicos, que él no hizo caso y se rebeló ante Babilonia, lo cual fue un grave error. En diciembre de 598 a.C., volvió Nabucodonosor a atacar a Jerusalén, y es ahí que Joacim muere y le sucede su hijo Joaquín, que solo duró 3 meses, ya que en el marzo de 597 a.C., Jerusalén cayó a manos de Babilonia, y ahí fue deportado el rey Joacim, la madre del rey, los nobles, la corte y otros príncipes y varios utensilios del templo de Jerusalén. Fueron deportados alrededor de 10.000 hombres a Babilonia, dejando a los más pobres en Jerusalén, unos 60.000 hombres aproximadamente. Entre todos estos hombres que fueron deportados, ahí recién nos encontramos con el profeta que escribió este libro, que fue Ezequiel, quien también fue deportado a Babilonia. 5 años después de que Ezequiel fue deportado, en el año 592 antes de Cristo, es que empezó su ministerio, profetizando a los cautivos de Babilonia. Los destinatarios de su carta, ya vimos que el autor de Ezequiel es el profeta Ezequiel, en el año 592 fue la primera profecía de él, y los destinatarios de su carta eran todos aquellos exiliados que habían venido tanto de la primera como la segunda deportación, y posteriormente en la tercera. La Biblia describe a los judíos que vivían en Babilonia como una raza rebelde, deshonesta y de duro servicio. Y ahora, para hacer un bosquejo de la carta de manera rápida, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Ezequiel, nos encontramos ahí con el llamado a Ezequiel a profetizar y advertir al pueblo de Dios sobre los juicios venideros por su pecado, los cuales van acorde al pacto mosaico. Para hacerlo, Dios en estos capítulos mostró su gloria a Ezequiel, para así fortalecerlo ante la dura encomienda que Dios le había mandado. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 24 tenemos una larga sección de Ezequiel profetizando juicio a la nación de Judá. Él lo hizo por medio de ilustraciones y visiones que Dios le había mandado. Una sección clave de estos capítulos la encontramos en el capítulo 18, en donde ahí a Ezequiel le es mostrado una visión de las cosas que pasaban en el templo de Jerusalén en ese momento. Y ahí se puede ver cómo la abominación y la idolatría permanecían en el templo. También pudo ver la visión de cómo la gloria de Dios, debido a todas esas abominaciones, abandonó el templo. Y posteriormente vemos también la matanza justificada de los judíos de parte de Dios. Una visión de lo que iba a ocurrir posteriormente en la tercera deportación. Pese a todas estas palabras de juicio, muchos de los exiliados se excusaban de diferentes maneras. Confiaban de que Dios no los iba a destruir, confiaban de que esto no iba a pasar, de que todo esto era una mentira de parte de Ezequiel, ya que también habían falsos profetas que ellos instaban al pueblo a creer que iba a haber una restauración rápida, no como decía Ezequiel. Luego, desde el capítulo 25 al capítulo 32 tenemos los juicios para naciones vecinas. Aquí podemos encontrar naciones como Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto, quienes de alguna u otra manera habían gozado la desgracia de Judá o los habían atacado de alguna manera a Israel. Entonces Dios ejerce juicio sobre esas naciones rebeldes. Y ahora
entramos al capítulo 33, que es el capítulo que vamos a ver el día de hoy, 2 versículos, y es aquí que ocurre una transición. Es en este capítulo 33 que ocurre un evento sin precedentes, del cual Ezequiel le había profetizado. Jerusalén ha caído, la ciudad y el templo han sido destruidos por Babilonia. Y quisiera retroceder un poco en el tiempo, solo como para ver qué es lo que ocurrió en Judá. Y es que mientras Ezequiel estaba profetizando en Babilonia, Jeremías también se encontraba a la par profetizando en Jerusalén sobre que debían rendirse ante los babilónicos y no confiar en Egipto. A pesar de todas las advertencias, Sedequías, el nuevo rey, decidió rebelarse contra Babilonia, lo cual fue una pésima idea, ya que en el año 586 a.C., luego de la derrota de Babilonia, el avance de Egipto, ocurrió la destrucción final de Jerusalén y el templo. Y hubo la tercera deportación de los judíos. Y en ese momento, uno de los fugitivos, una persona de Jerusalén que vivió toda la destrucción de la ciudad, corrió a Babilonia 3 meses después de lo ocurrido y llegó a dar las noticias. Sin embargo, 6 meses antes de que llegue ese fugitivo a Babilonia con las malas noticias, Ezequiel iba a recibir una palabra de aliento y de esperanza para Jerusalén. Y esto demuestra la misericordia de Dios, ya que a pesar de que los judíos eran un pueblo rebelde, Dios los iba a preparar para esa noticia impactante que ellos iban a tener ellos, de que la ciudad y el templo fueron destruidos. Y ahora aquí ya nos encontramos en el capítulo 33. Y este capítulo 33, Ezequiel va a recibir un nuevo llamado de Dios a ser fiel y un atalaya para la casa de Judá. Y es que existen similitudes entre Ezequiel 3, 16 al 21 y Ezequiel 33 del 1 al 9. Por lo que este capítulo de aquí, el capítulo 33, por lo menos desde el versículo 1 al 9, es conocido como el nuevo llamado de Ezequiel al ministerio. ¿Pero por qué repetir el llamado? Uno se podría preguntar. Bueno, esto es claro por la transición que estaba ocurriendo aquí. La situación no es la misma que había ocurrido al principio del ministerio de Ezequiel, ya que Israel había sido destruida totalmente y el templo también. Por lo tanto, su audiencia iba a perder toda esperanza de regresar a Jerusalén otra vez. Ya para ellos una futura restauración ya no era algo posible. Por lo tanto, 6 meses antes de la llegada de la noticia, de forma misericordiosa y fiel, Dios va a cambiar el énfasis de su mensaje, ya que, como vimos, antes del capítulo 33, el énfasis de su mensaje era el juicio a los judíos en Babilonia. Pero ahora, el énfasis de su mensaje va a ser la esperanza de una futura restauración. Ezequiel, de la misma manera que fue fiel para emitir los mensajes de juicio a los judíos que se encontraban en Babilonia, asimismo debía ser fiel para los judíos para proferir su mensaje de bendición, de esperanza para esa futura restauración. Y ahora tenemos, para ver de manera rápida, del versículo 1 al 9, el nuevo llamado de Ezequiel. Vemos que en el capítulo 33, versículo 1, del 1 al 6, tenemos el deber de la atalaya. ¿Y qué es una atalaya? Bueno, una atalaya es una persona que está sobre los muros, visualizando si es que al horizonte hay un enemigo, para poderle advertir al rey y al pueblo y que se puedan tomar medidas para evitar esa destrucción que está por venir. Entonces vemos en el versículo, y leamos hermanos, 33, 1 al 2, tenemos aquí el llamado y la situación que nos encontramos. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los niños de tu pueblo, a los hijos de tu pueblo, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya. Versículo 3, y él viene venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó,
y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Aquí Dios está poniendo la situación entre que hay una espada que vendrá sobre un país, la muerte iba a venir, y que el pueblo había escogido un atalaya. Y aquí hay dos casos. Cuando el atalaya es fiel y ve venir el peligro y toca la trompeta, eso puede resultar en dos situaciones más. La primera, de un pueblo necio, que habiendo sido advertido, no presta atención a la advertencia, pero sigue su camino. En ese caso, la muerte de él solo será su culpa. Luego tenemos el segundo caso, que lo vemos en el versículo 5, la segunda parte, es un pueblo sabio, que presta atención a la advertencia y actúa, y por ende salva su vida. Luego tenemos en el versículo 6, en el caso del que el atalaya es infiel, ve venir el peligro, pero no toca la trompeta. Cuando el pueblo muere, igual va a ser culpa del pueblo, no se exime de culpa, pero va a ser juzgado el atalaya por no haber sido fiel a su mandato. Y ahora tenemos en el versículo 7 al 9 que Dios encomienda a Ezequiel a ser una atalaya espiritual para los exiliados de Judá. Ahora Dios le dice a Ezequiel en el versículo 7 y le dice: tú serás mi atalaya para advertir del peligro a Israel. ¿Y cuál era el mensaje? La palabra de Jehová. Y vemos en el versículo 8 que dice así, versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Versículo 8, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Este es el caso en el que Ezequiel fuera infiel al mensaje y no advirtiera al pueblo. Entonces, si el pueblo muere, si alguien muere, va a ser culpa de él, no se va a eximir de culpa, pero también se le demandará sangre sobre Ezequiel por no haber sido fiel. Luego, en el versículo 9, aquí tenemos en el caso de un centinela espiritual fiel, que dice, y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esto es lo contrario, si es que llega a ser fiel a dar el mensaje de Dios y él muere, la única culpa solo va a recaer en la persona que muera, mas no en Ezequiel. Esto también era un llamado para el pueblo exiliado de Judá, ya que debían entender de parte de Dios que él había puesto a Ezequiel por atalaya. Por ende debían prestar atención a todas las señales de advertencias de la muerte venidera. Y ahora, antes de entrar al versículo 10 y al versículo 11, que es lo que vamos a ver el día de hoy, uno se puede hacer una pregunta. Si el énfasis de la segunda parte del libro iba a ser esperanza y restauración, ¿por qué seguir advirtiendo del peligro de muerte a los judíos? Y es que es verdad que el énfasis de la segunda parte del libro iba a ser bendición y restauración, pero esto no iba a anular la responsabilidad individual que cada uno de los judíos tenía para el arrepentimiento y obediencia a la ley mosaica, si no quería morir. Inclusive este mensaje de futura bendición y futura restauración debía ser para judíos en esa época un motor para apartarse de sus malos caminos y que se vuelquen a Dios. Ya que Dios había demostrado ser fiel tanto en sus maldiciones, Él lo hará también para sus bendiciones. Por eso esta nueva sección empieza con una advertencia de la espada que iba a venir y que el atalaya, en este caso Ezequiel, les debía seguir advirtiendo a lo largo de su ministerio. Y ahora comienza el mensaje de la atalaya espiritual para el pueblo de Judá. Y lo vemos en el versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. El pasaje empieza con una expresión muy común utilizada en el libro de Ezequiel, que es hijo de hombre. Esta palabra hijo de hombre
es utilizado más en el libro de Ezequiel que cualquier otro profeta, ya que de las 100 veces que es utilizada en los libros proféticos, 93 veces es utilizada en Ezequiel. Y su definición, acorde a una definición que pude encontrar y también de otros pasajes, de hijo de hombre, es simplemente mortal. Simplemente mortal. Y eso lo podemos ver en otros versículos, como en el Salmos 8:4, que dice, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite. O en Job 25:6, que dice, he aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de tus ojos. Cuanto menos el hombre que es gusano, y el hijo de hombre también gusano. Entonces aquí podemos ver que esta expresión hijo de hombre simplemente es simple mortal. Simple mortal. Y algo que podemos aprender aquí es que a pesar del gran llamado y responsabilidad que tenía Ezequiel, no había un título para él como tú pues, gran profeta de Dios, o tú pues, poderoso atalaya. Simplemente tú pues, hijo de hombre, tú pues, simple mortal. Y eso nos recuerda que Ezequiel, a pesar del gran privilegio que tuvo, es un simple mortal, frágil, reemplazable y finito, al igual que todos los que estamos aquí. Pero él tenía una misión, y esta misión la podemos seguir leyendo en el versículo 10, que dice, di a la casa de Israel. Este verbo di se encuentra en imperativo, por lo tanto es una orden, di a la casa de Israel, los cuales eran los exiliados que se encontraban en Babilonia. Esa era su audiencia. Y ahora va a empezar su mensaje. Pero antes de empezar el mensaje de advertencia de la espada, primero Dios le dice a Ezequiel que debe hacer una descripción de un grupo de personas que se encontraba en Babilonia. Y esta es la descripción de los exiliados que se encontraban contritos por su pecado. Y eso lo vamos a ver evidente en lo que se habla acerca de ellos. Y dice así, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Jehová iba a empezar a declarar cuáles eran los dichos que ellos estaban diciendo, o tal vez lo que algunos estaban pensando. ¿Y por qué él iba a hacer eso? ¿Por qué él empezó con la advertencia, declarando cuáles eran los dichos que ellos tenían? Bueno, para revelar el estado en el que se encontraba el corazón de ellos. Y es que, como sabemos, por la abundancia del corazón habla la boca. Y de esta manera se iba a saber cuál es el estado del corazón de ellos y así realizar una contrarréplica. Y esto no es algo nuevo que está haciendo aquí Ezequiel, ya que a lo largo del libro de Ezequiel, Dios ha expuesto cuáles son los dichos del pueblo de Judá en Babilonia y que demostraban cómo era el estado de su corazón. Y eso lo podemos ver en varios pasajes. Por ejemplo, si me acompañan a Ezequiel 12, un poco más atrás, Ezequiel 12:22, dice así, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Podemos ver en el versículo 27, un poco más adelante, que repite, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Aquí lo que los judíos estaban diciendo eran que revelaban de que ellos no creían que iba a venir un juicio cercano, sino que era uno lejano, e inclusive que ellos no experimentarían ese juicio, o inclusive al final pensaban que nunca ocurriría. Podemos ver también más adelante, Ezequiel 18, otro dicho o refrán del pueblo de Judá en Babilonia, Ezequiel 18:2, que dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Esta es una imagen que ilustra lo que ellos creían. ¿Qué significa eso? Que su situación actual
venía por el pecado de sus padres. Los padres comen uvas agrias, que quiere decir cometen iniquidad, y los dientes en los hijos tienen dentera, es decir, se vuelven insensibles. Es decir, que ellos son los que reciben las consecuencias del pecado de los padres. Por último, podemos ir a Ezequiel 20:49 y podemos ver otro refrán de la tribu de Judá en Babilonia, de los israelitas, y dice así, Ezequiel 20:49. Y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? El pueblo decía que lo que hablaba Ezequiel era todo ficticio, que era todo mentira. ¿Y qué podemos aprender? Y estos son algunos de los dichos de los israelitas en Babilonia. ¿Y qué podemos aprender de esos dichos? ¿Qué nos demuestra cómo era el corazón de ellos? Bueno, podemos ver que era un pueblo sin culpa, lleno de justificativos ante su situación actual e incrédulos ante los juicios profetizados por Ezequiel. Ese era el pueblo de Israel en Babilonia. Pero ahora, como vimos, sus dichos han cambiado y ahora revelarán algo totalmente diferente de su corazón. Y esto lo podemos ver ahora que dice, como vimos regresando otra vez a Ezequiel 33, versículo 10 dice, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. La Reina Valera aquí no hace una correcta traducción, ya que aquí falta una palabra que sí lo considera la Biblia de las Américas, y esta palabra es ciertamente. En verdad, una mejor traducción sería ciertamente nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Esta palabra ciertamente es un indicador de veracidad, de lo próximo que se va a decir. Había una certeza en ellos. Jehová sabía que en este grupo de personas tenían una certeza que había en su corazón, algo que les quitaba el sueño, algo que los mantenía angustiados, algo que era tan real como la existencia del sol y la luna. ¿Cuál era la certeza que ellos tenían? Bueno, decían que sus pecados y sus transgresiones, los cuales eran acciones pecaminosas y pensamientos que iban en contra de la ley mosaica, que dice, están sobre nosotros. Esto enfatiza el hecho que los pecados y transgresiones ya no eran a su vista algo pequeño que lo podrían tener en la palma de su mano. Ya para ellos, sus pecados y transgresiones eran algo enorme, era algo monstruoso que estaba por encima de ellos, como arenas movedizas, las cuales poco a poco te iban arrastrando hasta el fondo y te iban cubriendo. Así ellos se sentían ahora, sus pecados y sus transgresiones estaban sobre ellos. Una imagen que nos puede ayudar cómo se sentían ellos, la podemos ver en David, en los salmos que él escribió acerca de cuando se siente abrumado por su pecado. Si me acompañan al Salmo 38, 3, versículo 3 al 8. Salmo 38, versículo 3 al 8, podemos leer aquí. A un David penitente, a un David constrito, y dice así, versículo 3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, hago enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esto es un hombre constrito. Así como el Salmo 51 también dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Al igual que David, hay algo que señalar, y es que ahora la confesión de ellos ya no es como la que antes tenían, que decían por mis padres, por otras personas, por sus vecinos. Aquí ya no hay excusa. Ahora dice nuestros pecados, mi pecado, mi maldad es enorme, tan grande que la siento que está sobre mí.
Y después dicen algo más. Y esto podemos ver como un primer punto, que es el reconocimiento del pecado. Y un segundo punto que podemos ver aquí, volviendo otra vez a Ezequiel 33, es que reconocieron las consecuencias de su pecado por su culpa. Y dice así: y a causa de ellos somos consumidos. Y a causa de ellos somos consumidos. Los exiliados no solo aceptaron la profundidad de su pecado, sino que también reconocieron que a causa de esos pecados estaban siendo consumidos. Esta palabra consumido significa como pudrirse, como descomponerse. Pero ¿en qué sentido se estaban pudriendo, descomponiendo? Bueno, esto lo podemos ver en el sentido de los castigos por las maldiciones que Dios estaba trayendo sobre ellos. Y es que cada vez ellos se daban cuenta que estaban siendo castigados de una peor manera por la desobediencia de la ley mosaica. Por los pecados cometidos ahora, el pueblo había reconocido que las maldiciones de la ley mosaica que habían caído sobre ellos era justo. Y es que, como leímos en Deuteronomio 28, podemos darnos cuenta de que todas las maldiciones que se profirió en la ley mosaica por la desobediencia de la ley se habían cumplido. Podemos ver desde el versículo de Deuteronomio 28, del 49 al 50, que una nación extranjera, quien no respetará al más débil de la nación, descenderá a destruirte. Esto pasó, fue Babilonia. Luego dice, del versículo 51 al 52, consumirá todas tus provisiones de tu tierra y te privará de alimento por el sitio que pondrá alrededor de tu tierra. Eso también ocurrió cuando Babilonia sitió a Jerusalén. Luego dice que habrá canibalismo en medio de ti. El hombre y la mujer más noble de la ciudad serán hostiles al prójimo y no compartirá la poca carne que le queda de la placenta. Esto también sucedió en la destrucción de Jerusalén. Luego habla también desde el versículo 54 al 61 de enfermedades que serán motivo de muerte. Y por último, del versículo 62, que una gran nación será reducida por toda la matanza y enfermedad. Y esta gran nación era Jerusalén, que actualmente ya es destruida. Y por último también, Deuteronomio 28, desde el versículo 63 al 68, habla de los exiliados de Judá. Y es que habla de que fueron dispersos a otras naciones. Y desde el versículo 65 al 68, que vivirán aterrados por su vida, debido a que no sabrán si al despertarse será el día de su muerte o no. Esa era la situación de los judíos en esa época. Estas maldiciones poco a poco estaban consumiendo a los judíos, como una manzana que se pudre o que se descompone poco a poco hasta que sea eliminada, sea desechada. Asimismo, ellos se sentían que poco a poco por las maldiciones se estaban descomponiendo hasta llegar a su próxima muerte. Así es como se sentían ellos. Y ellos sabían, a causa, como dijeron aquí, a causa de ellos somos consumidos. ¿De qué? A causa de su pecado que estaba sobre ellos. Esa era la realidad que ellos vivían. Y ahora, ¿cómo respondieron ante esa realidad? Y lo podemos ver terminando el versículo 10, que esto lo podemos titular como un reconocimiento a la falsa esperanza de uno mismo. Y dice así: ¿cómo pues viviremos? En otras palabras, los judíos se lamentaban diciendo: ¿qué esperanza me queda? Se habían quedado sin tierra, el templo había sido destruido, estaban a merced de una nación extranjera. Ya todo había ocurrido. ¿Qué esperanza me queda? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tengo para vivir? Y es que ellos sabían que no solamente esas maldiciones estaban sobre ellos, sino de que también, como la ley mosaica dicta, la muerte física, porque ese es el énfasis en este pasaje, no tanto una muerte espiritual, sino una muerte física, iba a caer sobre ellos. Y esto está en Levíticos 26, que por tiempo no lo vamos a leer. Levíticos 26, del 36 al 39, habla de que por las maldiciones de Dios ellos iban a perecer, a consumirse, a decaer. Y es que para un judío, entendiendo la mente de un judío, morir joven o de manera prematura, sabían de que estaban bajo la maldición de Dios. Y estuve leyendo un poco en un libro titulado Usos y Costumbres de los Judíos, en el que se cita lo siguiente, en que tiene una sección hablando sobre la muerte.
Y hay una cita muy interesante que habla acerca de lo que los judíos pensaban acerca de la muerte prematura. Y dice así: morir antes de los 50 era ser cortado. Antes de los 52 era la muerte de Samuel. A los 60 se consideraba como muerta a manos del cielo. Y sigue diciendo: la muerte prematura era considerada como la caída de un fruto no maduro o como la extinción de una vela. Y finaliza diciendo: la muerte prematura era el castigo de los pecados. Al igual del relato que leímos al principio del rabino Johanan ben Zakkai, los judíos del exilio se enfrentaban a esa muerte cercana. Ellos habían visto lo que eran capaces los babilónicos. Ellos sabían de que en cualquier momento ellos podían morir. Por eso es que dijeron: ¿cómo pues viviremos? Pero también personalmente yo pienso de que aunque el énfasis es la muerte física, había un sentido espiritual también aquí en el que la muerte eterna. Ya que si ellos sabían que estaban bajo la maldición de Dios, si ellos sabían que por su pecado ellos estaban siendo consumidos, entonces ellos sabían que en el momento que murieran prematuramente se iban a enfrentar a ese juicio venidero de Dios. Y pienso yo que esta situación era lo que los tenía angustiados, lo que los tenía constritos, lo que los tenía sin esperanza. Y es que a diferencia de los judíos que vimos anteriormente, sin culpa, llenos de justificativos e incrédulos, aquí ahora vemos a judíos cargados de culpa, aceptando que el juicio está sobre ellos es únicamente por su culpa y reconociendo que las verdades de Dios en las Escrituras son ciertísimas. Y ahora ante esto, ¿qué les iba a responder Dios? Dios pudo haber sido duro y profetizar te lo dije, porque en verdad es así, en verdad todo esto Dios les había advertido, no solo desde Ezequiel, sino desde Isaías, muchísimos años atrás. Desde su ley, ellos tenían la ley ahí, podían ver, pero ellos no aceptaron eso. Pero Dios no hizo eso. En realidad, Dios, estos corazones que tienen aquí son los que Él no desecha. Estos corazones de aquí, los que están contritos, los que están dolidos por su pecado, los que están cargados con su pecado, sin esperanza propia, son los que en realidad Él ama y los que llama al arrepentimiento. Es como dice el Salmo 51, 16 y 17, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y este era el corazón que ellos tenían actualmente, constrito por su pecado. Y ahora vamos al versículo 11, que vemos que aquí está la advertencia de Dios ante los exiliados. Y es que ante los dichos del pueblo, lleno de lamento y constrito por su pecado y sin esperanza, es como que si Dios dijera aquí en este versículo 11, ante tus dichos sin esperanza, yo tengo algo esperanzador que decirte. Yo te voy a brindar una esperanza. Y él empieza así diciendo, diles, empieza Dios diciéndole a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová. Literalmente esta palabra diles significa, diles a ellos. Dirígete a este grupo que está lamentándose por la abundancia de su pecado, por las consecuencias de ello, por los desesperanzados. ¿Qué cosa? Vivo yo. Esta expresión vivo yo también es muy utilizada en Ezequiel en comparación con otros libros del Antiguo Testamento. Es utilizada mayormente por Jehová para emitir juicio sobre Israel o alguna nación gentil. Sin embargo, muy pocas veces es usada para proferir alguna palabra de bendición o aliento. Y es que aparte de este pasaje, solo es utilizada para proferir bendición en Isaías 49, 18. ¿Pero qué significa esta expresión vivo yo? Bueno, esta expresión vivo yo significa juro por mí mismo. Y esto lo podemos ver si me acompañan a Romanos 14, 11. Aquí Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento y esto nos puede dar luces de qué significa vivo yo. En Romanos 14, 11 dice así, porque escrito está, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y aquí está citando Pablo a Isaías 45, 23,
y si me acompaña ahora a Isaías 45:23, teniendo en mente lo que acabamos de leer, en Isaías 45:23, que es el pasaje que Pablo está citando acá en el libro de los Romanos, Isaías 45:23 dice así: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esta es la expresión que significa, por mí mismo hice juramento. Y esta expresión por mí mismo es que Dios aquí está diciendo, vivo yo, juro por mí mismo, declara Jehová el Señor. ¿Qué cosa? Que no quiero la muerte del impío. Una mejor traducción sería que no me deleito en la muerte del impío. Dios aquí está diciendo claramente, yo no me complazco en que el impío muera. Y es que uno a veces pues, de sobremanera, y está bien pensar en la justicia de Dios, que Dios es un juez santo y es verdad, pero nunca debemos pensar de que Él se deleita en ejercer juicio sobre el malvado, lo cual claramente el texto no dice sí, sino cuál está el deleite de Dios, en qué se deleita Dios. Y aquí es un contraste, si no, podemos añadir aquí que se deleita, que se vuelva el impío de su camino y que viva. Él se deleita que se vuelva el impío de su camino. Esta palabra volverse en hebreo tiene varios significados, pero el más común es el cambiar de dirección. Y acorde al contexto, esta palabra lo podemos traducir como arrepentimiento, arrepentirse. Aquí Dios dice entonces que se deleita primero en que el impío se arrepienta, que se aparte de sus caminos. Y esto implica varias cosas. Implica un cambio de mente, que debe tener un cambio de opinión acerca de las creencias a lo que tiene en su mente, es decir, un cambio de cómo pensaba con respecto al pecado y en qué pensar acerca de Dios. Arrepentimiento también conlleva un cambio de conducta, y es que deberían dejar ese patrón pecaminoso y cambiarlo a un patrón acorde a la conducta de la ley de Jehová. Y este énfasis lo vamos a ver, se lo puede ver más abajo, cuando habla acerca de ellos que deben apartarse de sus caminos y empezar a hacer lo contrario a lo que hacían antes, restituir, como podemos ver, volviendo otra vez a Ezequiel, que dice aquí, en el versículo 15, dice, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá, ciertamente no morirá. Esto es volverse de sus caminos, no solo es dejar el pecado, sino también volcarse a obedecer la ley de Dios, que en este caso para los judíos era la ley mosaica. Y esto lleva también un cambio de emociones, un cambio de dirección de ti mismo hacia Dios. En esto se deleita el Señor, en que el impío se arrepienta y que viva, y que viva. Y esto claramente lo enseña también el Nuevo Testamento. En Lucas 15, en las parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo, cuando hay fiesta en el cielo, no cuando se pierde algo, sino cuando se salva, cuando se encuentra la moneda, cuando se encuentra la oveja perdida, cuando el hijo pródigo regresa donde el Padre, ahí es donde hay fiesta. Y en eso Dios se deleita, en que el impío se arrepienta y viva. Luego, siguiendo en Ezequiel 33, dice, volveos de vuestros malos caminos. Esta misma palabra, volveos, es la que vimos anteriormente, de arrepentimiento, arrepentirse. Y se lo repite para marcar un sentido de urgencia. Y es que este no era un mensaje que los judíos contritos lo podían escuchar y regresar a su casa pasivamente, demandaba una acción inmediata. Y es que era necesario que en ese momento que ellos escucharan este mensaje se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y aquí es más específico, dicen, vuélvete de tus malos caminos. ¿Y cuáles eran esos malos caminos que ellos tenían? ¿En qué pecados ellos estaban? Bueno, en Ezequiel 8 podemos ver cómo el pueblo de Israel en el templo secretamente servía a otros dioses.
Vemos ver cómo líderes tenían animales inmundos dentro del templo, cómo mujeres estaban llorando a Tamuz, que era un dios falso, como hombres estaban postrándose ante el sol. Estos eran los judíos. Y en Ezequiel 20, describiendo a los líderes del pueblo, también podemos ver que tenían pecados muy grandes. Idolatría, también se los acusó de ser una ciudad asesinada, que sabemos también que un culto pagano no excluía el sacrificio humano, que es lo que ellos también hacían. Despreciaban a los padres, abusaban de los más débiles, despreciaron la ley de Dios del sábado, estaban involucrados en cultos paganos, cometían asesinatos premeditados, cometieron pecados ilegales, obtuvieron ganancias deshonestas. Todos estos pecados eran los que el pueblo de Dios estaba involucrado. Y estos son los pecados que ellos debían volverse. Debían arrepentirse de todo esto, dejar de atrás todos esos pecados y volverse a Dios. Y yo me puse a pensar cuando leí esto, que uno tiene la tentación de ver al pueblo de Israel cometiendo estos grandes pecados y pensar, ¿se podrán verdaderamente volver de esa profundidad del pecado? Es como, sobre todo eso de que ellos en el templo mismo sacrificaban a otros dioses. Es como hacer el símil que aquí vengamos y empecemos a adorar a dioses falsos o al mismo demonio. En esa magnitud de pecado ellos se habían envuelto. Pero pensar de esa manera, yo pensaba también, era menospreciar la poderosa gracia de Dios para cubrir una multitud de pecados. Y asimismo uno también puede caer en menospreciar la profundidad de su propio pecado. Porque cuando uno tiene ese tipo de pensamiento de que cómo en verdad una persona así puede ser perdonada, en verdad alguien así puede ser, volverse de su pecado, es también pensar, sabiendo como que si nuestros pecados fueran menores cuando no son así. Como dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y para terminar, Dios termina diciendo, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ellos al principio habían preguntado un cómo, ¿cuál es el camino? Bueno, Dios ya les respondió claramente cuál es el camino. Arrepiéntete de tus malos caminos y vuélvete a Dios. Pero ahora Dios les va a responder con una contrapregunta y le dice, ¿por qué habréis de morir? ¿Por qué luego de que yo ya te mostré el camino, serás tan necio para escoger la muerte? Y esto es alusión a lo mismo que dijo Moisés al pueblo de Dios en Deuteronomio 30:19, que dice que tienen a la disposición la vida, que es volverse a Dios, y la muerte. Y Moisés termina diciendo, escoge la vida. Dios les estaba diciendo, yo ya te he mostrado cuál es el camino. Yo ya te he mostrado, tienes que arrepentirte de tus pecados y volverte a mí. ¿Por qué has de morir? ¿Por qué serías tan necio? Ya sabiendo lo que tienes que hacer para escoger la muerte, oh casa de Israel. Y podríamos responder a esta pregunta que plantea Dios. ¿Por qué alguien escogería permanecer en su pecado? ¿Por qué algunos de los judíos, sabiendo en la condición que estaban, podrían escoger permanecer en su pecado e ir camino a la destrucción, a la muerte? Y en verdad solo hay una respuesta: el amor al pecado. No hay otra cosa más. El amor al pecado. Y eso también aplica ahora. Personas que tal vez hayan escuchado tanto el Evangelio, personas que hayan escuchado tanto acerca de la palabra de Dios, que conocen. Conozco también personas que reconocen la profundidad de su maldad, como los judíos, que tú le preguntas a ellos, pero ¿tú cómo te consideras? No, es que yo sé que soy malo, yo sé que mi destino es el infierno, yo reconozco todo esto. Conozco gente así. Pero cuando tú los llamas al arrepentimiento y que pongan su fe en Jesús, simplemente no lo hacen y siguen con sus caminos. Y en realidad ellos pueden poner cualquier excusa, pero solo hay una respuesta para ellos: amor al pecado. Nada más. Y es que la condición de estar constrito por el pecado no es suficiente. Tienes que volcarte a Dios, volverte a Él. Entonces, hermanos, esto es una enseñanza para nosotros también, de que Dios es un Dios de mucha misericordia y de mucha gracia. Y esta situación de estar constrito con el pecado
también aplica para nosotros ahora, porque uno pone eso al inicio de la salvación, cuando en realidad debería ser siempre. Siempre deberíamos sorprendernos de la gracia de Dios para con nosotros. Preguntarnos, como dice el salmista, si tú miraras mi pecado, ¿quién podría mantenerse? Y meditar y pensar, es que tengo tantos pecados, tengo tantas cosas. ¿Cómo pues puedo vivir? Pero reconocer que Dios es misericordioso, abundante en misericordia. Y más bien Él te responde, ¿por qué has de morir? Arrepiéntete. Y nosotros sabemos que ahora, gracias a la misericordia de Dios y en Cristo Jesús, es que ahora no vamos a morir, hablando ya de la eternidad, sino que ahora tenemos vida en Él. Pero ese siempre debe ser nuestro pensamiento. Por eso en Mateo se dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Y eso siempre debemos ser nosotros, pobres en espíritu y llorar por nuestro pecado. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, poderla meditar en la semana, poder meditar todo lo que hemos escuchado el día de hoy, Señor. Y que no quede solo en el día de hoy, sino que podamos meditarlo todos los días y que todos los días busquemos de ti, Señor. Humillados, sabiendo de que la única razón por la que tenemos acceso a ese trono de gracia es Jesucristo nada más. No tenemos otra esperanza más que Él. Y te agradecemos por eso, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.